Método de los nodos. Es uno de los métodos más interesantes, más completos, a mi forma de ver. Hay superposición, Thevenin, Norton, transformación de fuentes, pero son métodos de reducción. En algún momento debemos de aplicar mallas o nodos, en muchos de los casos, para encontrar intensidades o valores específicos en nuestro circuito. Entonces, al aprender a plantear las ecuaciones de los nodos, podemos resolver una gran variedad, por no decir casi todos los casos, de circuitos. En este caso, por cada nodo es una ecuación. Nodo es aquí aquel elemento o aquel punto en nuestro circuito en el cual se unen dos o más elementos. Puede ser una fuente con una resistencia, ya es un nodo. Una resistencia con un condensador sería un nodo. Dos resistencias con una fuente también es un nodo. Un punto en el cual se unan dos o más elementos. La pregunta es, ¿este es un nodo? Sí, es un nodo. Pero resulta que es un nodo obvio que podemos no tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto cuál es el voltaje que hay en este punto, usted con certeza me va a decir 5 voltios. 5 voltios vienen de aquí y llegan aquí. O sea que es un nodo al cual ya conozco el valor. O sea, lo podemos obviar. Pasa lo mismo con este otro punto. Entran 10 voltios y el voltaje que llega aquí son 10 voltios. O sea que lo conozco. Pero si le pregunto, este otro puntico es otro nodo, ahí sí no sabrían el voltaje porque hay una resistencia y hay otra resistencia. O sea que este nodo es el que se fundamenta en nuestro ejercicio porque desconozco su valor. Es nuestra incógnita principal. ¿Cuál es el voltaje que hay exactamente en este punto? O sea, si me preguntan cuál es el voltaje que hay exactamente en este punto, no sabría decirle, pero tendríamos que empezar a plantear ecuaciones para encontrar el valor. Nosotros, por la ley de Kirchhoff, nos dice que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. O sencillamente la suma algebraica de las corrientes tiene que dar 0. Si yo entro con 10 y le quito 10, me da 0. Corriente que entra si es 10, menos la corriente que sale que es 10, me da 0. Pasa lo mismo si yo tengo 10 y es igual a 10. Quiere decir de que la corriente que entra, que es 10, es igual a la corriente que sale, que es 10. Lo podemos plantear de cualquiera de las dos formas. En este caso, en este nodo, ¿cómo dibujo la dirección de la corriente? Yo le puedo colocar la dirección que quiera. En este caso es recomendable seguir en lo posible la línea que nos indican las fuentes de voltaje. Si el positivo está hacia arriba, pues hacer la dirección de esta flechita en esta dirección. Aquí vienen 5 voltios. 5 voltios llegaron a este punto. Aquí cambió su valor porque hay una resistencia que se opone al paso de la corriente. Y aquí al nodo A, como yo denominé, llega con otro valor. Pasa lo mismo aquí. Van 10 voltios. Llegó a esta punta, que son 10 voltios. Llegó aquí, se vio afectado por esta resistencia porque se opone a paso de la corriente. Y aquí llegó con un nuevo valor. Entonces, este más como está hacia arriba, seguimos esta línea de la corriente. Y este más como está hacia arriba, seguimos esta línea de la corriente. O sea que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, o la suma algebraica de lo que entra menos lo que sale me da 0. En este caso, esta corriente que pasa por aquí lo llamé I sub 1. Acá I sub 1, corriente que entra, más esta corriente que viene hacia aquí, la llamé I sub 3, más I sub 3, menos la corriente que sale hacia aquí, que es I sub 2. La corriente que entra menos la corriente que sale es igual a 0. Aquí lo que hice fue organizarlo: I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3 es igual a 0. Para dejarlo en término de 1, en 2 y en 3. Entonces, ¿cómo determino yo las ecuaciones matemáticas que me modelan esto? Aquí tendríamos nuestra ecuación. ¿Cómo lo planteamos? De la siguiente forma. En el nodo está entrando un cierto voltaje, pero que se vio afectado por la resistencia. Entonces, siempre el truco es
que manda, aquel de mayor voltaje, o aquel que me envía una fuente, o el que está entrando. En este caso a este nodo le está entrando esta línea, o sea, esta corriente. ¿Y cómo definimos esa corriente que está ahí? Por la ley de Ohm. Recordemos de que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la intensidad que se me cae exactamente o pasa por esta resistencia, lo podemos plantear sobre voltaje sobre resistencia. Entonces, vinieron 10 voltios, se vio afectado por esta resistencia y aquí me llegó un determinado voltaje al cual yo desconozco. Entonces manda el otro. Cuando está entrando la corriente, manda el otro. Y cuando está saliendo, mando yo. Tenedlo muy en cuenta. Como esta línea está entrando, porque así lo dibujé, respetando el sentido de la fuente, 10 voltios menos el voltaje que llega sobre la resistencia o resistencias que me encuentre por el camino. 10 voltios menos voltaje sub A sobre 470 ohmios. Aquí viene un voltaje determinado y aquí llegó otro. Entonces, la corriente que entra a este nodo, ¿cómo lo establecemos? Por la primera, lo que sale, 10 voltios, menos lo que llega, que es voltaje sub A, sobre las resistencias que me encuentro por el camino. Por eso tenemos nuestra primera corriente, 10 voltios menos voltaje sub A, es sobre 470 ohmios. Pasa lo mismo con esta, claro, como está entrando, manda al otro, o sea, 5 voltios menos el voltaje que llega aquí sobre la resistencia que es 820 ohmios. Tengamos en cuenta que aquí se cae un determinado voltaje y el voltaje es la diferencia de potencial, o sea, el voltaje que viene aquí menos el voltaje que viene acá sobre la resistencia. Entonces, como aquí está entrando una determinada corriente, decimos que el que manda es el otro, porque aquí me está llegando. Entonces 5 voltios menos voltaje sub A, que es una incógnita, sobre 820 ohmios. 5 voltios menos voltaje sub A sobre 820 ohmios. Como vemos, este 10 voltios menos voltaje sub A es la intensidad 1 y este 5 voltios menos voltaje sub A sobre 820 ohmios es la intensidad 3 menos la intensidad 2, que sería esto que tenemos aquí. ¿Cómo lo planteamos? Como aquí está saliendo la corriente, quien manda soy yo. Voltaje sub A menos lo que está aquí, como está en común, es 0. Voltaje sub A menos 0 sobre 220 ohmios. Voltaje sub A menos 0 pues me da voltaje sub A sobre 220 ohmios. Aquí ¿qué hacemos? Pues dividir todo. Como son fraccionarios, decimos 10 voltios sobre 470 ohmios menos voltaje sub A sobre 470 ohmios menos voltaje sub A sobre 220 ohmios más 5 voltios sobre 820 ohmios menos voltaje sub A sobre 820 ohmios igual a 0. Aquí lo que hicimos fue distribuir todo como tal. ¿Qué podemos hacer? Pues organizar la expresión. Dejamos términos semejantes, todo lo que tenga voltaje sub A al lado izquierdo y lo que no tenga la incógnita al lado derecho. Empezamos con este, vean, menos voltaje sub A sobre 470 menos esto, B sub A sobre 220 menos B sub A sobre 820, que lo dejé en la mitad, no importa el orden. B sub A menos B sub A sobre 470 menos B sub A sobre 820 menos B sub A sobre 220 igual a 0. ¿Qué es lo que pasa con estas otras expresiones? Pues la que no tienen la incógnita B sub A la pasamos al otro lado de la igualdad. Este 10 voltios sobre 470 ohmios está con signo positivo, pasa al otro lado de la igualdad, a restar, me queda menos 10 voltios sobre 470 ohmios, y este que está sumando 5 voltios sobre 820 pasa al otro lado a restar, quedaría menos 5 voltios sobre 820. Todo esto, si observamos, tiene signo negativo, 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 negativo,
negativo y negativo. Por consiguiente, toda esta ecuación la podemos multiplicar por menos 1. Al multiplicar todo esto por menos 1, pues obtenemos signo positivo. Eso fue lo que hice aquí para dejarlo todo en positivo. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues lo que está al lado izquierdo de la igualdad, podemos plantear 820 por 220 y el término semejante es b sub a, 820 por 220 por b sub a, 820 por 220 por b sub a, más 470 por 820 por b sub a, 470 por 820 por b sub a, más 470 por 220 por b sub a, 470 por 220 por b sub a, que es el término semejante, si podemos ver, sobre, y lo que está en el denominador, 470 por 820 por 220. 470 por 820 por 220 es igual, que dije tal cual, 10 voltios sobre 470 más 5 voltios sobre 820. Esto ya son procesos de matemáticas, ahí sería un poquito validar y mirar cómo esquematizamos eso, pero como observamos es bastante sencillo. Este por b sub a, más este por b sub a, más este por b sub a, sobre lo que multiplicación de todo lo que está en el denominador. Aquí traje tal cual. Ahorita lo que tenemos que hacer es resolver para encontrar la ecuación correspondiente. Aquí dejé tal cual lo que está al lado izquierdo. Aquí al lado derecho lo que podemos hacer es simplificar. Como tenemos 10 en el numerador y 470 en el denominador, lo podemos sacar décima. Décima de 10, 1, quedaría b, y décima de 470 es 47, y el resto lo dejamos tal cual. Aquí pues hacemos las multiplicaciones correspondientes. 820 por 220 me da 180.400, b sub a, más 470 por 820 por b sub a me da 385.400 b sub a, más 470 por 220 me da 103.400 por b sub a, y en el denominador 470 por 820 por 220 me da 8.478.000, me da 84.788.000. Igual, aquí lo dejé tal cual. Estamos resolviendo lo que está al lado izquierdo. Todo esto, como están en valores, unas expresiones grandes, podemos simplificarlo, simplificar la expresión o los valores, dividiendo todo por 100.000. Al dividir todo esto por 100.000, ¿qué tenemos? Pues acá tenemos 180.400 dividido en 100.000, me da 1.804. Aquí 385.400 dividido en 100.000, me da 3.854. Y aquí 103.400 dividido en 100.000, me da 1.034. Y en el denominador, que tenemos 84.788.000 dividido en 100.000, me da 847.880. Acá lo del lado derecho lo dejé tal cual. Como vemos, estamos reduciendo cada vez más nuestra expresión. Sumamos, claro, 1.804 más 3.854 más 1.034 me da 6.692. Y en el denominador lo dejamos tal cual. Y este b sub a, que es término semejante, lo sacamos fuerita, vean, término semejante, es igual, aquí esto es suma de fraccionarios, b, acompaña un unito adelante, por 820 me da 820b, más 47 por 5 me da 235, y acompaña el b, o sea 47 por 5b me da 235b o v, y en el denominador 47 por 820 me da 38.540. Aquí lo que hice fue sacar en el numerador el término semejante, que es la V, o el símbolo de voltaje, y sumé 820 más 235 me da 1055. Todo lo demás quedó tal cual. Si vemos, tenemos una expresión más compacta, mucho más pequeña,
y vamos simplificando. ¿Qué tenemos que hallar nosotros? Pues el voltaje que está aquí, y el voltaje que está aquí es V sub A. Entonces despejamos el V sub A, este que está arriba en el numerador pasa a multiplicar lo que está en el denominador, aquí está arriba, pasa a multiplicar a lo que está en el denominador, quedaría 38.540 por 6.692, fue lo que dejamos aquí abajo, vean, 38.540 por 6.692, y arriba, como este está abajo, 847.880, pasa a multiplicar a lo que está arriba, me quedaría 1055 por 847.880. Si observamos, B sub A es igual a 1055 por lo que está aquí abajo, vean, esto por esto, sobre esto que está abajo, por lo que está aquí arriba, esto por esto. Al desarrollar ya esto, ya podemos ir simplificando. Al efectuar esta operación, 1055 por 847.880 sobre 6.692 por 38.540, o sea, al multiplicar lo que está en el numerador y dividirlo por la multiplicación correspondiente de lo que está en el denominador, obtenemos 3.47 voltios. En este punto exactamente tenemos 3.47 voltios. Esa sería la respuesta, ya ayudándonos de un simulador y haciendo el bosquejo correspondiente de nuestro circuito. 10 voltios, aquí la resistencia de 470, la de 220, la de 820 y aquí la otra fuente de 5 voltios. En el simulador obtenemos 3.47 voltios, el voltaje que hay en este punto, y lo que obtuvimos matemáticamente nos dio 3.47. Ya con eso podemos evidenciar de que el ejercicio nos quedó resuelto correctamente.